Hola, hola, bienvenidos a nuestro sábado. ¡Gea! Esta semana continuaremos con la serie Like Jesus, con el tema Perspectiva Divina. Existen puntos de vista diferentes acerca de casi cualquier cosa en el mundo, que sea el Real Madrid o el Barcelona, sobre el aborto, sobre la pandemia, sobre la crisis mundial, incluso sobre las recetas, si va primero el ajo, si cuando haces arepas va primero la harina o el agua, y pare de contar. Perspectiva, de una forma sencilla, es la manera o la forma de representar en un plano los objetos tal y como aparecen a la vista. Según la posición del que observa, va a depender los detalles que se capten. Se van a asumir características de formas diferentes y dependiendo de cómo se vea, se va a plasmar en el dibujo, en el plano, o incluso se plasma con actitudes en el día a día en la misma vida. En la Biblia, los autores de los evangelios también reflejan diferentes perspectivas. Cada autor vio detalles diferentes sobre el mismo tema, la vida de Jesús. En ella podemos ver que predominan dos perspectivas distintas. La que tenían los que estaban alrededor de Jesús, incluyendo los religiosos, los fariseos, los seguidores y hasta los discípulos. Y la perspectiva de Jesús. Esas perspectivas se oponen la una a la otra. Dependiendo de la posición que tomemos, va a ser la perspectiva que tengamos. Si tomamos una posición terrenal, nuestra perspectiva va a ser humana. Y si tenemos una posición celestial, nuestra perspectiva va a ser divina. Al leer lo que dice Marcos 8, del 3 al 21. Y dejándolos, volvió a entrar en la barca y cruzó a la otra orilla. Se habían olvidado de llevar pan y no tenían consigo en la barca sino un solo pan. Y él les mandó diciendo: miren, guárdense de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Ellos discutían los unos con los otros porque no tenían pan. Como Jesús lo entendió, les dijo: ¿por qué discuten? ¿Por qué no tienen pan? ¿Todavía no entienden ni comprenden? ¿Tienen endurecido su corazón? Teniendo ojos no ven, teniendo oídos no oyen. ¿No se acuerdan? Cuando partí los 5 panes entre 5,000, ¿cuántas canastas llenas de pedazos habían? Ellos dijeron 12. Y cuando repartí los 7 panes entre los 4,000, ¿cuántas canastas llenas de pedazos recogieron? Ellos dijeron 7. Él les preguntó: ¿todavía no comprenden? Aquí podemos ver a Jesús advirtiendo sobre ciertos peligros que, estando en una posición terrenal, los discípulos no pudieron comprender. Y era: guárdense de la levadura de los fariseos y la levadura de Herodes. Los discípulos no pudieron comprender porque tenían su mente con una perspectiva humana, lo cual lo llevó incluso a olvidar los grandes milagros que acababan de ocurrir. Nos está pasando lo mismo. Está queriendo el maestro enseñarnos cosas increíbles, pero estamos ignorándolas por estar pendientes de las cosas terrenales. Se han endurecido nuestros corazones. En ocasiones, el afán del día a día, las aflicciones, la tristeza, el dolor, los momentos donde todo está revuelto, se nos nubla la mente y se nos olvida lo que el maestro nos ha enseñado. Se nos olvidan las grandes proezas que el Señor hizo y sigue haciendo. Dependiendo de la perspectiva que nosotros tengamos, vamos a actuar. Si tomamos una perspectiva terrenal, vamos a ver los problemas que se nos presentan en el día a día como superiores. Tendremos dificultad para resolverlos y parecerán hasta imposible de sobrellevar. Nos agobiarán y no podríamos avanzar. En Marcos 8:33, Pedro lo llevó aparte y lo reprendió por decir semejantes cosas. Jesús se dio la vuelta, miró a sus discípulos y reprendió a Pedro: aléjate de mí, Satanás. Digo, lo importante, ves las cosas solamente desde el punto de vista humano y no desde el punto de vista de Dios. En esta ocasión, el Señor también estaba revelando claramente los asuntos que iba a ocurrir en poco tiempo: su padecimiento, su muerte y su resurrección. Pero Pedro, por estar enfocado en las cosas terrenales, no estaba en sintonía con el cielo para poder captar lo que el Señor quiso revelarles. Como vemos, en muchas ocasiones, Pedro amaba al Señor. A veces lo demostraba, otras veces no, cuando lo negó. Pero, por lo tanto, él no quería que su maestro sufriera, ni mucho menos que muriera. Pero su mentalidad llegaba hasta allí. Él no comprendía el propósito y la grandeza que había después de tanto sufrimiento. Lo mismo puede ocurrirnos a nosotros. Si el dolor, el sufrimiento, las carencias, las limitaciones, miedos, fracasos dominan nuestra mente,
no podemos ver con claridad lo que Dios tiene preparado para nosotros. De ahí la importancia de mantener una posición y una perspectiva adecuada. En Juan 6:9 dice, aquí hay un muchachito que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados. Pero, ¿de qué sirven ante esta enorme multitud? Eso lo dijeron los discípulos justo antes de la primera multiplicación de los panes. Los discípulos en ese momento estaban limitados en lo que no tenían. Ellos pensaron que ni juntando sus salarios podrían alimentar a tanta gente. Y tenían razón, porque solo tenían 5 panes y 2 peces, lo que se come Luis. Sin embargo, eso fue suficiente para alimentar a 5.000 varones, sin contar mujeres y niños. Esos 5 panes y 2 peces bastaron para que, bajo la perspectiva divina de Jesús, sucediera algo que nunca antes había pasado. Hay una realidad que muchos ignoran y que le dan poca importancia, que es lo espiritual. Y Jesucristo le daba toda la importancia del mundo. Tengamos en cuenta que nosotros somos un espíritu, según lo que dice Génesis 1:26. Somos hechos a su imagen y semejanza. Entonces, somos un espíritu que tenemos un alma y vivimos en un cuerpo. El ser humano solo puede reproducir la vida humana, pero la vida espiritual nace del Espíritu Santo. Juan 3:6. Lo dijo Jesús. Juan 3:12 dice, ahora bien, si no me creen cuando les hablo cosas terrenales, ¿cómo creerán si les hablo de cosas celestiales? La clave para comprender esta perspectiva es lo que mencionamos anteriormente como posición. La posición es lo mismo que situación, lugar, actitud o postura que asumimos. La posición de Jesús no era la misma que la de los demás, y a nosotros, igual que invitó a sus discípulos en ese momento, nos invita a asumir su posición, una posición celestial. Y no es cuento, no es ficción, es algo que es real, y lo vemos en Efesios 2:6. Y juntamente con Cristo Jesús nos resucitó y nos hizo sentar en lugares celestiales. Ajá, ¿y cómo es eso? ¿Cómo nos posicionamos allí? Cambiando nuestra manera de pensar, no copiando o imitando las costumbres del sistema y dejando que Dios transforme nuestra mente y nuestro corazón. Hasta allí hablamos de cambiar la posición, que va ligado a un cambio de mentalidad. Esto nos llevará a un cambio de perspectiva, de una limitada a una sin límites, porque conocer la voluntad del Señor para nosotros nos dirige hacia dónde vamos a ir y hacia dónde vamos a apuntar. Esto no es una fórmula mágica, esto es un proceso que requiere constancia, dando espacio a esa comunión especial que debemos tener con Dios y su Espíritu Santo. Para comprender mejor esta perspectiva divina, vamos a leer unos ejemplos. Juan 4:32 al 34 dice, Jesús les respondió, yo tengo una clase de alimento que ustedes no conocen. Entonces Jesús explicó, mi alimento consiste en hacer la voluntad de Dios, quien me envió, y en terminar su obra. Y en Marcos 3:32 al 35 dice, había una multitud sentada alrededor de Jesús, y alguien le dijo, tu madre y tus hermanos están afuera y te llaman. Jesús respondió, ¿quién es mi madre? ¿Quiénes son mis hermanos? Entonces él miró a todos los que estaban alrededor de él y les dijo, miren, estos son mi madre y mis hermanos. Todo el que hace la voluntad de Dios es mi hermano y mi hermana y mi madre. En Juan 6:27 dice, no se preocupen tanto por las cosas que se echan a perder, tal como la comida. Pongan su energía en buscar la vida eterna que puede darles el Hijo del Hombre, pues Dios Padre me ha dado su sello de aprobación. ¿Cuántas veces nosotros nos afanamos por buscar qué vamos a comer? Para el ser humano hay ciertas cosas que son prácticamente intocables. Para mí es una de ellas la comida y el sueño también. Sin embargo, también aparte de la comida y el sueño, está el techo, la seguridad, el afecto. Y esto se debe porque son necesidades básicas que todo hombre tiene. Pero vemos a un Jesús dejando todo en segundo plano, incluso la comida. Su necesidad de alimentarse, su propia familia, que seguro que sí los quería, pero él consideró más importante su familia espiritual, su sueño y cuántas áreas más de su vida. ¿Cómo es esto posible? Si vemos a Jesús desde una posición terrenal, jamás podríamos imitarle. Diríamos, Jesús es Dios, es superior a todos nosotros. Pero si vemos reiteradamente que Él dice que hagamos lo que Él hace, que hagamos lo que Él dice, que obedezcamos sus enseñanzas, que sigamos sus pasos, que tengamos fe, es porque Él nos ve desde una posición celestial, a su lado, como dice en Efesios 2, junto a Él. Dios quiso que su vida fuera un libro abierto
para ser un modelo a seguir por nosotros. Y si Él pudo dejar todas esas cosas materiales en un segundo plano, los placeres temporales, mirando bajo la óptica del Padre, a pesar del costo, entonces nosotros también podemos. Según la posición donde estemos, va a depender nuestra perspectiva. Y según esa perspectiva, va a definir nuestras acciones y el resultado de nuestro andar. Si confiamos en lo que Dios nos dijo, aunque eso implique asumir ciertos riesgos, a su tiempo vamos a verlo y alcanzar cosas que jamás habríamos alcanzado si nos hubiésemos quedado paralizados por el temor. No olvidemos de dónde nos sacó Dios, no olvidemos lo que hizo. Si lo hizo en el pasado, tengamos la plena confianza de que volverá a hacerlo. Él no nos abandonará. Él prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Quizá nunca veamos el panorama completo, no somos Dios, pero basta creer que el que nos dirige simplemente no se equivoca. No menospreciemos lo que tenemos en nuestras manos, porque grandes proezas hará Dios con lo que tengamos en nuestras manos. Puede parecer poco en nosotros, pero en manos de Jesús alcanzará a muchos otros. Estemos dispuestos a dar con disposición y con desprendimiento. Colosenses 3:2 dice: pongan el corazón en las realidades celestiales y no en las de la tierra. Asumamos el reto de tomar nuestra posición para poder cambiar la perspectiva, una perspectiva divina, sin barreras, que nos lleva constantemente a caminar sobre las aguas, a superar todo obstáculo y manteniendo nuestros ojos en la meta. No es algo altruista, no son solo palabras bonitas. Pongamos en práctica esto y nuestra vida glorificará a Dios, y no solamente eso, sino que cuando hagamos su voluntad plenamente, también nuestra vida será plena. Caminemos en la tierra diligentemente, con pasión, pero con la mirada en el cielo. Atrevámonos a asumir una perspectiva divina. Like Jesus. Esto fue todo nuestro sábado GEA. Los esperamos el próximo sábado. Suscríbanse a nuestro canal. Somos GEA.